días a todas, a todos. Vamos a dar comienzo al acto de defensa de Silvia, la defensa del doctorado en Antropología Social. Se encuentra con nosotros el director del doctorado, José Garriga. José va a abrir el acto. Antes de eso, yo solamente comentarles cómo va a ser la dinámica de la defensa. Va a iniciar con la presentación de Silvia, que va a durar más o menos media hora, ¿cierto, Silvia? Exacto. Bueno, a continuación de eso, los jurados le van a hacer sus comentarios, uno por vez, y después que los tres terminen de hablar, Silvia les responde. Ahí comienzan una charla, un diálogo no muy largo, unos 15 o 20 minutos, o lo que necesiten. Y después que termina esa conversación, tenemos unos minutos para que Pablo, el director de la tesis, diga unas palabras. Pablo, si querés decir algo después. Y bueno, a continuación de eso, yo le voy a enviar a los jurados un enlace para otra videollamada para que puedan reunirse a solas a deliberar. Cuando en esa deliberación van a redactar el acta de defensa, ponen la nota, y después uno de los tres jurados, Julieta, María o Martín, va a leer el acta y el acto final. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a José para que abra el acto. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo, antes de leer el acta formal, voy a hacer una breve, pero muy breve, un breve agradecimiento informal. Porque no creo que lo pueda hacer al final, porque tengo que irme para la universidad y no voy a poder estar conectado, así que quiero aprovechar un minuto para agradecer principalmente el trabajo de los jurados y las jurados. Ustedes saben que es muy importante ese trabajo, sin ese trabajo no se llega hasta aquí, entonces muchísimas gracias Marita, Julieta y Martín por el trabajo y la dedicación y el deseo de seguir participando de estas actividades, así que miles de gracias, porque aparte sabemos que en el diálogo entre los dictamen, el predictamen y el dictamen se conforma, ¿no? el proceso pedagógico de una tesis doctoral, así que muchísimas gracias para los tres. Obviamente también un agradecimiento a Pablo, porque todas y todos los que hemos dirigido sabemos el trabajo que es dirigir y el esfuerzo y la dedicación, así que muchísimas gracias Pablo, que está en el bosque patagónico en este momento. Y bueno, también unas felicitaciones anticipadas, pero unas felicitaciones, sobre todo por haber llegado acá, el trabajo de llegar hasta acá, Silvia. Muchísimas gracias a todas y todos los que están presentes también por participar de esta defensa. Así que, bueno, como parte de la institución estoy contento. Eso es lo que, en síntesis, eso, ¿no? Una alegría grande. Muchas gracias a todos por ser parte de esto. Voy a hacer la parte formal, que es más aburrida, pero dice así. A los 28 días del mes de abril de 2026 se reúnen en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, María Julia Carosi, Steve Fantino y Martín Luit, integrantes titulares del jurado designado para tomar la tesis final del doctorado en Antropología Social titulada No escuchan, no saben, una etnografía sobre las experiencias musicales en una escuela secundaria de un barrio popular, realizada por Silvia Caraveta bajo la dirección de Pablo Semán. Dicho esto, Silvia, todo tuyo. Bien. Bueno, además está decirles que estoy muy feliz por haber llegado a esta instancia, muy nerviosa, muy emocionada y muy agradecida, sobre todo a la UNSAM por haber habilitado este espacio aún en una semana de paro y aún en un contexto tan complejo que está viviendo la universidad. Así que creo que es un agradecimiento doble por todo esto. Como dijo José, bueno, lo que voy a hacer es presentarles este trabajo, No escuchan, no saben, etnografía sobre las experiencias musicales en la escuela secundaria de un barrio popular, que contó con la dirección de Pablo Semán, y que lo que voy a hacer en principio en estos breves minutos es, por un lado,
plantear algunos elementos importantes que, a mi juicio, dan cuenta de la arquitectura que tuvo este trabajo de investigación y después centrarme en lo que emergió del trabajo de campo. Voy a compartir a ver, ¿estoy bien? No, puede fallar. Un segundo. Acá está. Perdón. Se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Fenómeno. El trabajo de investigación se organiza alrededor de un problema, que es el desencuentro entre el optimismo por una educación que se declama respetuosa de la diversidad, de la interculturalidad, y la dificultad de los educadores musicales por traducir ese optimismo en prácticas pedagógicas que sean significativas para los pibes. Desde toda mi experiencia, ese desencuentro se visibilizaba muchísimo más cuando se referían al trabajo en escuelas secundarias y muchísimo, muchísimo más cuando se referían al trabajo en escuelas secundarias que atendían a adolescentes en situación de subalternidad. Ahí, en ese foco, yo encontraba que era muy recurrente escuchar hablar de estos jóvenes en términos de carencia, de privación, de manipulación. Y ahí es donde aparece, digamos, las frases que dan título a esta investigación. No escuchan nada, no saben nada, no les interesa nada, consumen lo que el mercado les da, y que con eso no se puede trabajar, no hay mucho para apoyar ahí una tarea pedagógica. Ahora bien, para abordar este problema, yo partía de un supuesto inicial, que es que ese desencuentro estaba profundamente vinculado con formas profundas de organizar el conocimiento musical, la enseñanza y la construcción de los sujetos de aprendizaje. O sea, dicho de otra manera, yo sospechaba que detrás de ciertos tecnicismos musicales que usaban los docentes para explicarme el porqué de este desencuentro, se enmascaraban otras cuestiones que eran más profundas y que tenían que ver con lo social. En este sentido, el trabajo se basó en tratar de comprender cómo se produce ese desencuentro en la práctica cotidiana. Las entrevistas iniciales que yo tomé en 2021 me permitieron delimitar núcleos problemáticos y las coordenadas de entrada etnográfica al campo. Entre ellos, ¿qué significa saber o no saber música para los docentes? ¿Qué patrón de diversidad subyace en los docentes, en los supervisores, en las políticas del sector? ¿En qué condiciones se desarrolla la tarea docente en una educación secundaria masificada y en el contexto de la profundización de las desigualdades? ¿Qué es lo que los docentes entienden por popular, por masivo, y cómo esto que entienden opera en la percepción de la subalternidad de los estudiantes con los que interactúan? A partir de este supuesto inicial y con estas coordenadas, es que para mí fue clave trabajar con la noción que desarrolla Alicia de Alba y Carlos Hoyo Medina, son dos mexicanos, de coimplicación entre lo ontológico, lo epistemológico y el sujeto que aprende. Y no tanto por la novedad de la idea, sino porque
el planteo de coimplicación permite pensar estos elementos no como dimensiones separadas, sino como aspectos ensamblados que funcionan como una unidad en la práctica misma. Ahora, tomada en sí misma esta idea, que es muy potente, por cierto, mostraba un límite, y era el riesgo de quedar en un plano descriptivo o de denuncia, es decir, de identificar las matrices ontoepistémicas. El problema era otro, era poder analizar bajo qué condiciones es posible que esos sujetos y esos saberes otros efectivamente entren en diálogo interepistémico. Entonces, para poder salir de ese límite, fue clave en esta investigación asumir el enfoque pragmatista francés, particularmente en diálogo con los aportes de Antoine Hénion. En líneas generales, el pragmatismo propone algo muy concreto, que es recentrar el análisis en las prácticas en situación, siguiendo a los actores, humanos y no humanos, y esto implica asumir la simetría como regla metodológica, es decir, no negar las desigualdades, no son lo mismo los humanos que los no humanos, ni es lo mismo, por ejemplo, un docente que un estudiante. Lo que significa la simetría es no decidir a priori qué es lo que explica la acción. Con todo esto en mente, construir los antecedentes fue un enorme desafío, porque lo que yo buscaba era reconstruir y a la vez poner en diálogo las discusiones que volvían inteligibles esos núcleos problemáticos que habían surgido del trabajo de campo inicial. Yo encontraba que no siempre esos campos teóricos entran en diálogo, que cuando lo hacen a veces lo hacen parcialmente y muchas veces lo hacen asumiendo categorías dadas de otros campos teóricos. Entonces, lo que yo buscaba era mostrar esas categorías que ya sabemos no son neutras, son resultado de disputas históricas, pero que son disputas que están vivas en el aula, que están activas. Reconstruirlas, quién discute con quién y desde qué tradiciones, a mi juicio permite entender desde dónde hablan los docentes, desde dónde hablan los diseños curriculares, las autoridades y por qué no los estudiantes. Y en definitiva mostrar este campo de disputa y estos diálogos en funcionamiento en las escuelas. Al mismo tiempo me permitían construir desde ahí las coordenadas para interpretar los datos. Entonces el recorrido que decidí para construir este bloque de antecedentes fue ir de las teorías generales sobre la relación entre música y sociedad, a las traducciones institucionales, a las respuestas pedagógicas frente a la diversidad y la interculturalidad, particularmente en el campo de la educación musical, para finalmente situarme en la escuela secundaria actual y en el sujeto de aprendizaje que a mí me interesaba pensar, que es el sujeto subalterno. Entonces, a partir de ahí, quiero concentrarme en lo que emergió del trabajo de campo. En primer lugar, cuando yo llegué a la secundaria 1000, me encontré una escena que era muy familiar para mí, como docente. La calle de tierra, el portón despintado, pocas aulas, pocos espacios apropiados, pocos instrumentos, directora y docente quejándose de todo lo que faltaba. Eso me resultaba muy familiar. Pero a las pocas interacciones, o sea, a los pocos días de interaccionar en esta comunidad, yo empecé a ver algo más. Empecé a ver que los estudiantes llegaban,
bromeaban entre ellos, saludaban a los profes, iban al aula, los profes llegaban, firmaban la asistencia, charlaban con los estudiantes, charlaban entre ellos, iban al aula, daban clases, tocaba el timbre, se despedían, y al otro día la escena volvía a suceder. Es decir, esa escuela sucedía todos los días. Entonces ahí mi mirada se enfocó en tratar de poder pensar y analizar cómo es que sucede esta escuela en estas circunstancias todos los días. Y hay una imagen que para mí sintetiza esto que yo estaba buscando, que es poder pensar la escuela como una torta Rogel. Supongo que no hay nadie extranjero entre los presentes, pero por las dudas es un postre muy típico argentino de frágiles capas de hojaldre que están siempre a punto de quebrarse, pero que sin embargo se ensamblan. Sin embargo, hay algo que se va acomodando entre esas capas frágiles y, como una escuela, funciona, sucede todos los días. Entonces, desde ahí, empezar a seguir a los actores, tomar en serio sus relaciones, sus vinculaciones, específicamente con la música, me permitió observar de qué están hechas esas relaciones. O sea, sí, qué es lo que está a punto de quebrarse, pero también qué es lo que hace que se sostenga. Entonces, voy a dejar de compartir. Yendo a los principales hallazgos del trabajo, las principales cuestiones fundamentales que yo creo que pude concluir. En primer lugar, el trabajo de campo lo que muestra es que existe una relación tensa entre el proyecto de escuela secundaria y la población a la que está dirigida. Esta tensión no es exclusiva de esta escuela, sino que tiene que ver de una manera más compleja con un proceso de masificación del nivel, con la profundización de la desigualdad social, con el deterioro de las condiciones laborales, docentes, y con la creciente opacidad de las juventudes, muy especialmente de las juventudes subalternas de las últimas décadas. La otra vez escuché a Pablo Semán en la radio decir: todavía no lloramos suficientemente la pandemia. Yo agregaría: todavía no lloramos suficientemente los 90. En esta orientación en particular, en esta escuela secundaria orientada en música, la tensión se vuelve visible en el hecho de que el proyecto educativo está sustentado en supuestos, tanto en la dimensión curricular como en los recursos humanos y materiales puestos a disposición para que la orientación suceda, que dificultan notablemente el diálogo epistémico con los jóvenes. Digo, a nivel curricular, la interculturalidad que propone el diseño curricular es ambigua y por momentos es contradictoria. El diseño lo que va a proponer es que se produzca un diálogo entre experiencias musicales, juveniles, diversas, pero todo el tiempo está marcando su preferencia por las músicas escritas y dice que el sujeto conoce cuando logra identificar y explicar los atributos del arte a través de la alfabetización musical y de la escucha analítica. A nivel de la formación docente, tanto
conservatorios de música como, y esto para mí fue una sorpresa, esta formación docente, esta formación de educadores musicales, está sustentada también sobre dualismos que persisten por los siglos de los siglos. Clásico versus popular, teoría versus práctica, oyente analítico, oyente de sillón, u oyente pasivo, si se quiere. Y estos dualismos limitan fuertemente la valoración epistémica de otras maneras de vincularse con la música. Entonces, en el caso de los docentes formados en el conservatorio, esto se observa con muchísima claridad, realmente cuentan con menos herramientas para ese diálogo, desde los repertorios y desde las formas en las que ellos se apropian de la música a lo largo de su carrera, pero los formados en las instituciones en música popular, si bien son más abiertos, si bien, como digo, en el trabajo tienen su radar más permeable a las músicas juveniles, la persistencia de estos dualismos también hace que, en definitiva, terminen respondiendo en espejo. Por ejemplo, el dilema, para los que leyeron la tesis, del Rana y de Gisela con respecto de qué hacer con la teoría en relación a la práctica es un ejemplo de esto. Lo que quiere decir es que ambas formaciones, clásicas y populares, enfrenta a estos docentes a tensiones con lo que efectivamente sucede en el aula. Y entonces desde ahí ellos responden como pueden y con lo que pueden, con la reapropiación de sus formaciones, con su voluntad, con sus expectativas, con su ideología. Otra de las cosas que visibilizó el trabajo de campo es que la idea de diversidad y de interculturalidad funciona mucho más como un ideal que como una herramienta de mediación de intervención pedagógica. ¿Por qué? Porque el patrón de diversidad que subyace en ambas formaciones los enfrenta a tensiones. Cuando los docentes, sea clásicos o populares, se encuentran en las aulas atravesadas por la diversidad, atravesadas por la subalternidad de sus estudiantes, la diversidad aparece ahí como una categoría ambigua, a veces romantizada, que encuentren sus raíces, que afiancen su identidad, que resistan los embates de las industrias culturales, o cuando la ligan a la desigualdad social, aparece ahí en clave deficitaria, en forma de carencia, de deprivación, de pasividad, y entonces uno va a escuchar, están con el trap y no lo sacas de ahí, no tienen recorrido musical, necesitamos que sepan de dónde viene lo que escucha porque no saben de dónde viene lo que escuchan, hay que mostrarles cosas nuevas, que no se queden con lo que están, ¿no? Todo ese tipo de frases. Entonces, como sea, romantizada o deficitaria, paradójicamente, la tendencia es a homogeneizar la diversidad y habilitar formas de apropiación de la voz de los estudiantes por parte de los docentes. Por eso, Perla, una de las docentes, hacía oídos sordos cuando los chicos le pedían tocar la música de ellos. Nunca se enteró cuál era la música de ellos, y lo que ella decía era que los chicos eran abúlicos porque no respondían, como ella esperaba, a sus propuestas. O el otro docente, Ángel, que sostenía que antes de enseñarles cualquier cosa, lo que había que hacer era trabajar los vínculos
para que estos chicos se sintieran escuchados, se sintieran seguros, y él tardó 1 año en darse cuenta de que no los había escuchado en lo que los chicos tenían para decirle acerca de la música. Los había escuchado en sus vidas, en sus relatos de desigualdad, etcétera, etcétera. Pero lo que los chicos tenían para aportarles sobre música, él no había podido escucharlos. Entonces, en definitiva, lo que se percibe es una dificultad importante en la construcción de un campo de interlocución donde sean los propios estudiantes los que puedan intervenir como productores de sentido. Por último, es interesante preguntarse quiénes son estos jóvenes. El trabajo de campo mostró que se trata de jóvenes urbanos, atravesados por condiciones de desigualdad, pero también atravesados por múltiples formas de acceso, consumo y producción cultural. En referencia específica a las experiencias musicales mostraron ser muy heterogéneas, evidenciaron una pluralidad de apropiaciones en sus consumos musicales que de ninguna manera puede reducirse a lo que les vende el mercado o al reflejo lineal de su posición social. Escuchaban, obviamente, reggaetón, RKT, los remix electrónicos, pero para muchos estas músicas estaban bien para una fiesta, para una joda, para el gimnasio, pero por ahí en lo personal, por ejemplo, preferían seguir la trayectoria de Mac Miller o investigar por YouTube cuestiones sobre jazz o escuchar a Abel Pintos con una abuela. Lo que quiero decir es que lejos de ser pasivos e irreflexivos, estos estudiantes construyen su vínculo con la escuela y con la música mediados por las tecnologías, por los pares, por los adultos, pero de una manera activa y reflexiva. Todo el tiempo aprovechan, negocian, aceptan, rechazan, se involucran, se distancian. Y en ese proceso están buscando siempre sumar ganancias con lo que pueden, con lo que tienen a sus márgenes de agencia. A mí me conmovió en varias ocasiones ver a los estudiantes pidiéndoles a los docentes que les enseñen. ¿Nos enseñarías tal cosa? Y era muy interesante porque ese tal cosa en general era una música que los propios pibes detectaban que iba a ser legitimada por sus docentes, que estaría en el terreno de lo que los docentes consideraban como música válida para ser enseñada en la escuela. Y ahí apareció la Gimnopedí número 1 de Satie, apareció Libertango, apareció Ella Fitzgerald, ¿no? Para conseguir lo que querían, que era ser enseñados. Entonces yo digo, pasivos y reflexivos. ¿En serio no escuchan y no saben nada? Entonces, para ir cerrando, quiero volver al punto de partida, el desencuentro. Esta escuela secundaria que se piensa inclusiva y la traducción o la dificultad de traducción en prácticas pedagógicas significativas en la enseñanza de la música de un barrio subalterno. Lo que este trabajo permite ver, a mi juicio, es que este desencuentro no puede explicarse de manera lineal ni atribuirse a un solo factor. No es solo un problema de currículum, no es solo un problema de formación docente, ni de condiciones materiales, ni de condiciones laborales docentes, ni de las características X de los estudiantes. Es una torta Rogel, es un ensamblaje de matrices de saber, de formas de construir a los sujetos, de condiciones institucionales y experiencias sociales que se entretejen de manera situada en la vida cotidiana de la escuela
y que presenta importantes dificultades para dialogar con la heterogeneidad. En términos de aporte, este trabajo entonces lo que invita es, por un lado, abandonar lecturas lineales o deficitarias de la escuela para poder pensarla como un ensamblaje complejo. Invita, sobre todo, esta era mi intención, a tomar en serio a los estudiantes como usuarios de la música y a habilitar la disputa de sentidos en torno a qué va a contar como saber música. Invita a complejizar la mirada sobre los estudiantes, no solo ver lo que no escuchan, lo que no saben, sino también qué escuchan y qué hacen con lo que escuchan, y qué saben y qué hacen con lo que saben. Y como corolario, invita al enorme desafío que es revisar todas estas categorías, las categorías con las que pensamos el conocimiento musical, la enseñanza, la diversidad, y abrir la posibilidad de revisarlas críticamente en el encuentro con lo que efectivamente sucede en las aulas, redefinirlas en el encuentro con otras formas de vincularse con la música. Para cerrar, me parece que es ahí donde la interculturalidad de la educación musical o la educación musical intercultural puede dejar de ser un horizonte declarativo que dependa de la buena voluntad de los docentes para pasar a ser un problema práctico. ¿Cómo sostener qué infraestructuras de agencialidad complejas vamos a generar para restituir a estos jóvenes como portadores legítimos de saberes musicales en el campo de interlocución, y que con sus experiencias heterogéneas puedan entrar en diálogo, puedan hacer entrar en diálogo esos saberes para tensionarlos, para disputarlos, para transformarlos y, en definitiva, para transformarse ellos, que de eso se trata la educación. Muchísimas gracias por haberme escuchado.